¿cuánto tiempo te tomaría a ti realizar estas actividades en Excel? ¿A poco no ves a personas realizar todo esto sin despegar las manos del teclado y piensas, wow, ojalá yo supiera hacer eso? Porque sirve para ser mucho más eficiente, ya que cada vez que mueves la mano del teclado hacia el mouse, pierdes por lo menos 2 segundos, que al hacerlo 1000 veces al día es demasiado tiempo perdido en esto. Por eso es que en esta nueva serie te voy a enseñar a usar Excel sin necesidad de mover las manos del teclado. Para comenzar, veamos las capas que tiene Excel. La primera capa son las teclas normales. Como ves, yo presiono las flechas de mi teclado y me muevo entre celdas. Esa es la capa 1. Pero aquí tenemos un concepto importante que seguramente ya conoces en la práctica, pero no lo habías visto como un tema teórico. Y son los 3 estados de Excel, que son listo, modificar e introducir. Y podemos ver aquí abajo que Excel nos muestra el modo en el que está. Listo es el modo que se utiliza para moverse entre celdas. Es decir, aquí es cuando las flechas sirven para cambiar de celda, porque estamos en el modo listo. El modo modificar es cuando seleccionamos F2. Vemos que aquí cambia a modificar y es porque vamos a modificar el contenido de una celda. Aquí si yo escribo algo, al utilizar las flechas, lo que hago es moverme entre los valores de la celda y no estoy cambiando de celda en celda. Para salir del modo modificar basta con presionar Enter para guardar los cambios que hicimos en una celda o Escape para eliminar lo que hicimos. Y el tercer modo es introducir. Este funciona cuando empezamos a escribir directamente en una celda sin presionar primero F2. Es decir, si yo aquí simplemente empiezo a escribir, vemos que estamos en el modo introducir, porque estamos escribiendo en una celda. Y aquí igual, damos Enter para guardar lo que escribimos o Escape para que no se guarde. Después tenemos la capa 2. La capa 2 existe gracias a la tecla de control, ya que al presionar control más alguna otra letra, no se va a escribir esa letra, sino que va a hacer algo. Por ejemplo, si hago clic nada más en la N, nos muestra la tecla N. Pero si en vez de hacer eso pongo control N, vemos que nos pone el nombre en negritas, porque estamos en la capa 2, que es la de utilizar control. La capa 3 es gracias a la tecla de Shift. Es decir, si yo simplemente presiono la tecla hacia abajo, bajo una celda. Esa es la capa 1. En la capa 2 podría presionar control y la tecla hacia abajo y me desplazo hasta la última celda con datos. Me puedo regresar con control y la flecha hacia arriba. Y en la capa 3 lo que podría hacer sería control shift, flecha hacia abajo y selecciono todas las celdas hasta la última, porque estamos en la capa 3, que es la combinación control shift más alguna otra tecla. Y por último tenemos la capa 4, que vamos a desbloquear presionando Alt. Vemos que al presionar Alt aparecen estas letras sobre cada pestaña y es un menú completamente navegable con el teclado. Veamos. Si yo presiono O, me va a mandar a inicio y aquí vemos todas las opciones que tenemos. Por ejemplo, si volviera a presionar el 1, que es para quitar las negritas, vemos que quitamos las negritas a la palabra importe. Voy a presionar otra vez Alt, vamos al O con inicio. Aquí tenemos muchas letras. Y fíjate que algunas tienen 2 letras o una letra y número. ¿Cómo accedemos a estas? Simplemente hay que primero seleccionar la primera letra que aparece, por ejemplo A, y vemos que nada más se van a habilitar ahora las que empiezan con A. Y aquí sería simplemente pues seleccionar la segunda letra que quieras utilizar, por ejemplo L.
Y vemos que, no, que ya activamos que se acomode a la izquierda, pero pues ya estaba en eso. Entonces no cambió nada. Otra cosa que hay que tener en cuenta es, por ejemplo, si aquí yo presionara O, me voy a inicio, pero digo, no quería ir aquí, simplemente presionamos Escape y nos regresa. Podríamos irnos a la D de datos y aquí vemos que hay muchas opciones. Voy a presionar la tecla F para ver las opciones de F y digo, estas no eran las que yo quería, voy a presionar Escape y me regreso a seleccionar la pestaña que yo quisiera. Para utilizar Excel solamente con el teclado, es muy importante que las teclas F estén habilitadas para que sea más rápido utilizarlas y no perder tiempo presionando dos teclas, tipo la tecla Fin más la tecla F que quieras utilizar. Entonces, vamos a ver para qué sirve cada una de las teclas F. Primero tenemos la tecla F1 que es para abrir la pestaña de ayuda. Y aquí ya podrías buscar si necesitaras ayuda en algo. La tecla F2 sirve para abrir el modo modificar de Excel y aquí es para modificar el valor que tengamos en una celda. La tecla F3 sirve para mostrar los rangos guardados. Si yo ahorita hago clic, no tengo ningún rango guardado, por eso no aparece nada, pero vamos a crear unos rangos seleccionando todo esto y en esta opción vamos a poner vendedores. Vamos a seleccionar también los productos y le vamos a poner productos y el importe. Entonces si ahora yo presiono F3 me aparecen justamente esos rangos que yo acabo de definir. Entonces podríamos utilizar cualquiera de estos y vemos que ya nos los va a seleccionar todos por default. Para eso sirve la tecla F3. La tecla F4 tiene dos funciones muy importantes. La primera es cuando queremos fijar un valor en una fórmula. Por ejemplo, pongamos un buscar B y vamos a buscar este valor y vamos a seleccionar que lo queremos buscar en toda esta tabla. Y vamos a fijar ese rango. Entonces aquí simplemente seleccionamos F4 y vemos cómo aparecen los signos de moneda, que es lo que sirve para fijar y que en caso de que copiemos y peguemos esta celda abajo, el valor B3 cambia, pero el rango de la tabla no, porque está fijado. Si vuelvo a presionar F4, vemos que cambia el tipo en el que fija, nada más va a fijar el número. De nuevo lo presiono, aquí ya nada más va a fijar la columna. Si lo vuelvo a presionar, se quita. Entonces esos son los cuatro tipos que tenemos con F4. Y la otra función que tiene F4 es que puede repetir la última acción que realizamos. Por ejemplo, si yo aquí inserto una nueva fila y presiono simplemente F4, va a insertar otra. Si vuelvo a presionar F4, va a repetir la última acción que fue insertar una nueva fila. F4. Y así sucesivamente podríamos insertar muchas filas. Voy a eliminar las filas. Ahora tenemos F5. F5 es una de las teclas más importantes si quieres utilizar Excel solamente con el teclado y hacer todo súper rápido. F5 nos abre el menú de ir a. Y aquí podemos ver que nos salen los rangos que tenemos, pero aquí tú puedes presionar cualquier tecla, por ejemplo E500, Enter, y te manda directamente a la celda E500, sin tener que hacer nada más. F5, A1, Enter. Súper fácil para moverse entre todas las celdas que tengas aquí. La tecla F6 nos ayuda para alternar entre diferentes espacios de Excel. Por ejemplo, primero voy a crear una hoja nueva y me voy a regresar a esta hoja. Primero estamos aquí, nada más, en nuestra hoja, en nuestra cuadrícula. Si presiono F6, puedes ver que se selecciona la hoja 1 y puedo cambiarme a la hoja 2 si quisiera. Eso si presionas una vez F6. Si vuelvo a presionar F6, vemos que ahora se selecciona acá
Igual, esto nos serviría si quisiéramos irnos a alguna otra celda. G5. Entonces presionamos F6 de nuevo y de nuevo. Y vemos que ahora estamos aquí en la barra de tareas y podríamos hacer zoom a nuestra información o quitar el zoom, cambiar la vista. Y si presionamos de nuevo F6, de nuevo nos salen las teclas en la cinta de opciones. Y si vuelvo a presionar F6, ya regresamos acá. Después tenemos F7. F7 sirve para abrir la ortografía. Y aquí pues tenemos las opciones, ¿no? Aquí te da la sugerencia. Le puedes poner omitir una vez y te va a seguir marcando las siguientes. Y así hasta que revisaras todas. La tecla F8 también es muy útil, nos ayuda a ampliar la selección. Es decir, yo ahorita ya presioné F8 y si me muevo con las flechas del teclado, vemos que empieza a seleccionar. Esto lo puedes hacer de la misma forma presionando Shift, pero en cuanto dejes de picar el Shift y selecciones únicamente las flechas, se quita. Con el F8 no. Podrías hacer todo esto y aquí ya podrías hacer algún control N, control K. Vamos a deshacer estas opciones y ya está. Después tenemos la tecla F9. Esta también tiene dos funciones importantes. Por ejemplo, si tuviéramos una función de aleatorio, al presionar simplemente F9 va a cambiar este valor. Hace como un refresh de lo que tenemos, ¿no? Para eso sirve, para hacer un refresh. Y también nos sirve mucho cuando tenemos fórmulas y queremos como debuguearlas, porque nos va a mostrar el cálculo que se hace y no solo la función. Por ejemplo, si yo selecciono aquí B2 y presiono F9, nos muestra el valor que tiene la celda B2. Veamos esto con una fórmula. Aquí yo tengo esta fórmula, si doy Enter, nos muestra el resultado final. Pero ¿qué pasa si por alguna razón esta fórmula está mal, no está haciendo los cálculos como tú quieras por lo del orden de las operaciones? Pues podrías seleccionar una operación y seleccionar F9 para ver el resultado. Aquí podríamos seleccionar todos los paréntesis rojos de aquí, F9, y nos muestra el resultado. Aquí nada más hay que tener en cuenta que no puedes dejar operaciones a medias. Por ejemplo, si selecciono todo esto, incluido el menos, pero no le estoy diciendo qué va a restar, y presiono F9, nos sale este error, de que la fórmula no está completa. Entonces habría que seleccionar hasta aquí. Y pasa lo mismo con los paréntesis. Si selecciono el primer paréntesis, pero no selecciono el segundo, nos dice que falta un paréntesis y no lo va a correr. Entonces, lo mejor es seleccionar de un paréntesis a otro, F9, y vemos toda la opción. O por dentro. Aquí empieza el paréntesis y voy a seleccionar por dentro, sin seleccionar los paréntesis rojos, F9, y nos da el resultado. Después tenemos la tecla F10. Esta simplemente es lo mismo que presionar Alt y nos va a mostrar los métodos abreviados de teclado en la cinta de opciones. Después tenemos la tecla F11. Esta nos va a servir para crear un gráfico. Por ejemplo, seleccionamos esta parte, F11, y nos crea un gráfico en una hoja nueva. Y aquí ya podríamos hacer modificaciones a este gráfico de forma en la que tú quieras. Y como dato, si no seleccionas nada y simplemente presionas F11, te va a crear el gráfico en una hoja nueva, pero vacío porque hace falta que tú selecciones los datos que quieras poner aquí. Y por último tenemos la tecla F12. Este va a abrir la ventana de guardar como. Guardar como, y aquí ya podrías guardar este como Excel 1. Guardar. Y ya guardamos nuestro archivo de Excel. Vamos a hacer ahora una comparación entre el mouse y el teclado. Vamos a hacer una comparación visual con el cronómetro aquí en la pantalla para ver cuánto se tarda en hacer una secuencia de 4 acciones. Primero todo con el mouse y luego solo con el teclado para que veas lo sencillo que es hacerlo todo con el teclado. Primero vamos a ir al final de los datos. Después vamos a ir a la celda E320. Después vamos a seleccionar toda la columna únicamente con los importes, es decir, sin seleccionar F1.
Y por último vamos a rellenar las celdas vacías, porque si te fijas, la celda de región tiene un par de celdas vacías. Si seleccionamos aquí en B, vemos que tenemos 501 valores y en C tenemos 496. Es decir, faltan varias valores que no tienen región. Entonces, ok, comenzamos con el mouse para ir a la última celda. Entonces podríamos hacer un scroll o un poco más rápido sería simplemente seleccionar este e ir hasta abajo. Para ir a seleccionar la celda E320 habría que regresar y encontrarla. Después vamos a seleccionar toda la celda de los importes, que hay que hacerlo así manualmente hasta llegar al final. Y por último, la forma más rápida, aquí vamos a agregar los filtros. Aquí vamos a seleccionar las celdas vacías y vamos a poner desconocido. Y esto lo vamos a copiar y pegar. Como 46 segundos nos tomó hacer esto. Ok, vamos a eliminar estos valores. Vamos a quitar los filtros. Si fijas otra vez ya tenemos 496. Y vamos a ver ahora cuánto nos toma hacerlo con el teclado únicamente. Ok, F5, 20, seleccionar esto. Aquí está. F5, especial, celdas en blanco, desconocido, control enter y ya quedó 18 segundos. Y si aquí nos vamos, vemos que ya no tenemos celdas vacías, simplemente desconocido, porque control enter las llenó todas. Así que 18 segundos contra los 46 segundos que nos tomó hacerlo con el mouse. ¿Qué vamos a ver en esta serie? Cómo moverse entre celdas, hojas, seleccionar celdas, rangos, editarlas, buscar y reemplazar valores, insertar y eliminar columnas, filtrar y ordenar datos, formatos y muchas cosas más. Todo esto con muchos ejemplos para que sea mucho más visual. Y yo te voy a ir diciendo la combinación de teclas que hay que ir presionando para ir haciendo pues todas estas funciones. Eso es todo por el video introductorio de hoy. Dale like y suscríbete para aprender a utilizar Excel solamente con el teclado para ser mucho más eficiente en tu día a día.